Buenas tardes a los presentes y a los que están de forma remota. Me presento brevemente para los que no me conocen. Yo soy Pablo Daimonás. En mi vida académica soy docente en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Dicto dos materias. Una de ellas es taller de programación y la otra es programación concurrente. Se llama técnicas de programación concurrente. Además, soy director de la carrera de Ingeniería Informática de la FIUBA. Bueno, voy a hablar del paper de Leslie Lamport del problema de los canales bizantinos. Este paper es del año 1982 y es uno de los papers que sientan las bases para lo que es el análisis o el desarrollo de lo que son los sistemas distribuidos. ¿Cuál es el objetivo de este paper? El paper relata o explica cómo presenta algoritmos para poder construir sistemas informáticos que sean tolerantes a fallas. Es decir, sistemas que sean confiables. Y en principio no lo define, pero el paper habla de sistema en el sentido global de la palabra. O sea, un sistema sería un conjunto de partes que están trabajando en equipo para lograr una tarea. ¿Sí? No necesariamente es un conjunto de computadoras, podría ser un conjunto de computadoras que se comunican entre sí para lograr algo, pero no necesariamente un conjunto de computadoras, sino también podría ser distintas partes dentro de la misma computadora o dentro de algo que toma datos de algún lugar, como distintos sensores ubicados y un procesador que tenga que procesar esa información de los sensores. Eso ya es un sistema, hay muchas partes, sensores de temperatura, de luz, de presión, o varios de ellos, y tener que llegar a un objetivo. Bueno, el paper lo que va a relatar es cómo hacer para desarrollar el sistema frente a la presencia de fallas. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué elegí este paper? Bueno, la motivación personal, esto es estrictamente personal. Lo elegí porque, bueno, en principio está muy relacionado con lo que yo trabajo, desarrollo y me gusta, que son los sistemas distribuidos, la concurrencia y demás. Y es el paper fundacional, digamos, es el primero de todos prácticamente. Uno de los autores es Leslie Lamport, que Leslie Lamport es uno de los padres de lo que es la computación distribuida, con decenas o creo que hasta cientos de papers en todo lo que es la computación moderna. Y me parece un abordaje que es importante tener en cuenta en el desarrollo de software, de sistemas distribuidos, que es el de, bueno, ser consciente de la existencia de fallas y poder trabajar con esas fallas. Incluso diría que hasta en una sociedad en la que vivimos actualmente, en la que muchas veces nos hacen creer que no hay plan B, que nada falla, que todo funciona bien. ¿Sí? O sea, como que muchas veces no estamos preparados para que algo falle. Sí, digo en la vida cotidiana como llevamos el DNI en el celular y tenemos que entrar a un lugar y el celular se quedó sin batería o no prende porque hace calor y no nos prende por un rato y capaz que tenemos un problema, digamos, porque no tenemos plan B. No tengo el DNI, lo tengo en el teléfono y no tengo plan B. Bueno, las cosas fallan y fallan seguido. Y bueno, me pareció interesante este paper como eso, cómo enfrentarse a fallas. Esa es mi motivación personal, pues uno de la base de los papers y que además abre todo un estudio de algoritmos de consenso, cómo lograr consenso en ambientes donde no tenemos confianza absoluta en los demás. Y esto se aplica hoy en día, un paper de hace 40 años, en lo que son los algoritmos de consenso de las blockchain. ¿Sí? Es lograr consenso cuando no confiamos exactamente en todos, o en algunos. Bien, ¿cuál es el resumen del paper? Es que, bueno, distintos componentes
de un sistema pueden funcionar mal de forma bizantina, como se dice, que es que no necesariamente funcionen mal siempre o que no funcionen, sino que podrían dar información incoherente a distintas partes del sistema. Por ejemplo, un sensor podría darle un valor de salida a un procesador y a otro procesador entregarle otro valor, ¿sí? Porque funciona mal. La analogía que hace o cómo para desarrollar los algoritmos, el paper desarrolla como si fuera un ejército o de generales bizantinos del Imperio Bizantino que se encuentran rodeando a una ciudad enemiga y que tienen que coordinar un ataque a esa ciudad. Si no lo hacen coordinado, el ataque fracasa. Entonces, esta analogía es para mostrar cómo se necesita que haya acuerdo para poder tener éxito. Si no hay acuerdo, no tienen éxito. El acuerdo puede ser o atacar o retirarse. Si se ponen de acuerdo y atacan, les va a ir bien, pero si se ponen de acuerdo y se retiran, también les va a ir bien porque no van a tener mitad y mitad, digamos, eso sería un problema. Entonces, el desarrollo del paper es con los generales bizantinos. Ahí tienen al más importante de los generales bizantinos, que se llama Belisario, abajo a la derecha. Y estos generales se envían mensajes entre sí para comunicarse. ¿Cuál es el objetivo del paper? ¿A qué queremos llegar? A encontrar o a desarrollar un algoritmo que asegure que los generales que son leales llegan a un acuerdo, frente a la presencia de generales que pueden ser traidores. ¿Sí? Puede haber generales traidores al régimen. Lo que se quiere es que los leales sí lleguen a un acuerdo. Bueno, entonces, como decía, hay partes que pueden funcionar defectuosamente, de forma que puedan tener un comportamiento incoherente, ¿sí? Y que existen los traidores. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el algoritmo dice, el paper dice, bueno, tenemos la ciudad, sin pérdida de generalidad, lo que puedo hacer es resolverlo o pensarlo como que tenemos divisiones del ejército, que cada división tiene un general y varios tenientes. Entonces, si resolvemos eso, es como resolver el de todos los generales que están rodeando la ciudad. ¿Qué es lo que se quiere? Es que llegue a un algoritmo en que los leales lleguen a un plan de acción, que lleguen al mismo plan de acción los que son leales, que ese plan sea razonable también. Y que no, frente a un número bajo de traidores, no cambie la decisión. ¿Sí? No se vea afectado el plan. O sea, no haga que los leales tomen un plan malo. Por eso dice la palabra razonable, ¿sí? Que el plan que tome sea bueno. Bueno, vamos a ver entonces qué es un número bajo de traidores también, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser cómo llegamos al algoritmo? Cada general entonces va a ser el líder de su división, ¿sí? Cada general va a comunicar su observación o su orden o su decisión. Y esto lo vamos a llamar V sub I. Y lo que van a hacer los algoritmos es, van a tener un conjunto de decisiones o de órdenes, y ese conjunto lo van a combinar para obtener el resultado final. O sea, para obtener el valor final. Que podría ser atacar o retirarse, o podría ser un valor que no sea exactamente binario, sino que sea un valor numérico, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es, los leales van a tener que aplicar ese algoritmo y van a aplicar el mismo método o el mismo algoritmo todos los que son leales. Entonces, queremos que lleguen al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, lo que también queremos es que el método sea robusto. ¿Y qué quiere decir esto, que sea robusto? Que frente a los traidores, no cambie la decisión. Entonces, si usamos la opinión de la mayoría, los traidores si hay pocos traidores, no van a cambiar la opinión si la opinión está polarizada. Si la decisión es... si hay muchos para una decisión, ¿no?
Pero si la opinión está dividida entre todo ese conjunto de datos que obtiene como resultado, y hay pocos traidores, esos pocos traidores podrían dar vuelta a la decisión, o podrían cambiar la decisión. En ese caso, lo que dice el paper es, bueno, es cierto que podrían cambiar la decisión, pero no sería un problema grande porque ya estaba dividido. Entonces, cualquiera de los dos planes era razonable. ¿Sí? Lo importante es que sí lleguen a un consenso. Si quieren hacer preguntas, comentarios, me pueden interrumpir en cualquier momento. A mí me gusta que también sea interactivo, así que los invito a que participen también. No hace falta esperar hasta el final. Bueno, entonces tenemos el general que le da órdenes a los tenientes, ¿sí? Son n-1 tenientes. El paper define lo que son las condiciones de consistencia interactivas. Lo llama IC, por la sigla en inglés. La 1 es que todos los tenientes leales tienen que obedecer a la misma orden. Y la 2 es que si el general es leal, los tenientes obedecen a la orden que él envió. ¿Sí? Obviamente no dice nada de qué pasa si el general resulta que no es leal. Bueno, ahí los tenientes, si son leales, tienen que ver a qué obedecen. Pero sí tienen que obedecer a la misma orden. Bueno, entonces el paper plantea este escenario y dice, bueno, así como está planteado parece simple, pero parece engañosamente simple. Porque resolver esto es bastante complejo. Entonces empiezan planteando lo que es los resultados de imposibilidad. Y para hablar de los resultados de imposibilidad, se define primero, o se trabaja primero con lo que son los mensajes orales. Los mensajes orales lo define primero como si fueran los mensajes de los generales, ¿sí? Del ejército. Son los mensajes en los que el que envía el mensaje tiene el control total del mensaje. O sea, uno confía en quien lo envía. El que envía el mensaje construye el mensaje y tengo que creer en que lo enviaron así. Por eso son mensajes orales. ¿Sí? Entonces, una conclusión de eso es que los traidores podrían generar mensajes. Los traidores podrían decir, el general dijo tal cosa, y así, y creerles, digamos, o no, pero podrían generar mensajes. Entonces, bueno, el resultado de imposibilidad es que si los mensajes son orales, el paper va a demostrar que no existe una solución o un algoritmo que funcione para el conjunto de generales y tenientes si hay menos de 2/3 de generales que son leales. Para las soluciones que funcionen, tiene que haber al menos 2/3 de leales. Si no, ninguna solución funciona con mensajes orales. En particular, si tenemos tres generales, no funciona ninguna solución con un traidor, porque necesitamos más de 2/3 de leales. Entonces ya tenemos un traidor, no alcanza para que haya la cantidad de leales. ¿Sí? Esto con mensajes orales. Bueno, entonces para ilustrar esto, empezamos con los mensajes que son binarios, digamos, que es el atacar o retirarse. Y tenemos el primer caso, tenemos el general del ejército y tenemos los dos tenientes. ¿Sí? Teniente el 1 y el 2. En este caso, este primer ejemplo, el general es leal, este teniente 2 es el traidor, con lo marco colorizado, y el general, como es leal, toma una decisión, comunica su decisión, y entonces le dice a los dos, le dice atacar. ¿Sí? Porque es leal, o sea, no puede haber inconsistencias, porque es leal. Le dice al 1 atacar, le dice al 2 atacar. El 2, como dice el algoritmo que ahora vamos a ver, le avisa al 1, bueno, el general dijo retirarse. Le avisa eso al 1 porque es un traidor. Entonces se está tratando de torcer la decisión. ¿Sí?
Entonces, en este caso, el teniente 1, que es leal, recibió dos indicaciones, dos mensajes, uno que dice que hay que atacar, otro que dice que ese dijo que había que retirarse. En este caso, si quisiera satisfacer esa condición de que las órdenes del general se cumplen, debería atacar, porque el general le dijo atacar. Así que era la segunda de las condiciones que hemos mencionado. Pero si vamos al siguiente caso, en el que tenemos los tres, el comandante y los dos tenientes, pero en este caso el comandante es el traidor, el comandante traidor le va a decir atacar al teniente 1 y le dice retirarse al teniente 2. ¿Por qué? Porque es traidor. El traidor está haciendo inconsistencias. Entonces, los dos tenientes son leales. Cuando el teniente 2 le diga lo que él escuchó, lo que él recibió al 1, le va a decir, dijo retirarse. Porque es leal. O sea, le dicen retirarse, le va a decir al otro, dijo retirarse. Entonces, en este caso, el teniente 1 tiene el mismo escenario exacto, idéntico, que en el caso anterior. Que es que recibió un mensaje del general que dice atacar y un mensaje del otro que dice retirarse. Obviamente, el paper no lo dice, pero nosotros nunca sabemos quiénes son los traidores. Justamente son traidores. El traidor no se anuncia como traidor. Es traidor, simplemente. Entonces no podríamos descartar o tomar eso como parte de la decisión o del algoritmo. No sería muy fácil. Como tampoco nos avisa una parte de un sensor de temperatura que está fallando o que va a fallar o que tiene inconsistencias. O un procesador o un chip de memoria. Entonces no sabemos, no nos avisa. Bueno, entonces en este caso, si el teniente 1 también tendría que atacar para obedecer al otro, pero el teniente 2 tiene que retirarse para obedecer al general. Porque es la primera condición, que cuando uno da la orden, si el general da la orden, tiene que cumplirse la que el general dio. Y la primera condición es que todos tienen que cumplir la misma orden, porque es llegar a un acuerdo. Entonces, en este caso, si se cumple la segunda condición de que los dos obedezcan al general, no van a cumplir la primera. ¿Sí? Entonces, bueno, esto muestra cómo con tres miembros no se puede lograr el consenso entre los leales porque no hay más de 2/3 de leales. Hay exactamente 2/3 en este caso. Se necesita más de 2/3. ¿Sí? Entonces, el paper plantea que no hay una solución para el caso de 3M+1 generales que pueda hacer frente a M traidores. ¿Sí? Donde 3M+1 es que obviamente es más de 2/3, ¿no? La demostración formal no está en el paper indica que se generaliza para M, obviamente porque el ejemplito este fue para 3, generaliza para M, y que, bueno, la prueba es por una contradicción y por inducción. Es bastante complejo demostrarlo, pero está demostrado en otros papers que están citados en este. Bueno, entonces tenemos que para mensajes orales necesitamos más de 2/3 de leales. Después se plantea, bueno, teníamos la decisión de atacar o retirarnos. ¿Qué pasa si queremos llegar a un acuerdo, ya no sobre un valor o sobre una decisión booleana, sino sobre valores aproximados o sobre un número en particular? Y lo que termina explicando el paper es que vale lo mismo que si fuera una decisión booleana. Y para mostrarlo, lo lleva al caso de el general va a dar la orden de a qué hora atacar. Dice, bueno, ataquemos a las 2 de la mañana. Entonces, eso se puede replantear como decisiones booleanas con lo siguiente. Reformula las condiciones, la 1 y la 2, de forma tal que
el hecho de, antes la primera condición era, todos los leales tienen que decidir lo mismo, tipo era booleano. Ahora es, como es un valor aproximado, es, todos los leales tienen que llegar a un valor dentro de 10 minutos, uno de otro. ¿Sí? Y la segunda condición es que es obedecer al general, básicamente. Si el general es leal, obedecerlo, ¿no? Entonces, la segunda condición se reescribe como que el teniente tiene que atacar dentro de los 10 minutos de la orden que dio el general. Entonces, si les dice hay que atacar a las 2 de la mañana, no puede atacar antes de la 1:50, ni tampoco después de las 2:10. Entonces, básicamente lo que dice el paper es, bueno, estamos reformulando esto como si fuera una decisión booleana. Porque si es menos de la 1:50, no ataco, y si es más de la 1:50 y estoy dentro de esos 10 minutos, sí ataco. Entonces volví a estar en una decisión booleana, con un valor aproximado. Y lo que muestra es que la dificultad de llegar a un acuerdo es la misma que en el caso anterior. Con lo cual, con los tres generales, si tenemos un traidor, tampoco podríamos llegar a una decisión con un valor aproximado. Bien, entonces se plantea un algoritmo para el caso general. El primer algoritmo que plantea es para resolver el problema con los mensajes orales. ¿Sí? Los mensajes cualquiera puede generar. La solución va a funcionar para el caso de 3m+1 generales, ¿sí? Donde m es la cantidad de traidores, o para más de 3m+1. Y el algoritmo va a funcionar de la siguiente manera. Cada uno va a ejecutar, los leales van a ejecutar el algoritmo. Como son leales, todos van a ejecutar el mismo algoritmo, porque son leales. De hecho, si son leales, implica que lo van a ejecutar correctamente, porque no tienen fallas. ¿Sí? Y eso va a incluir a enviarle mensajes a los otros participantes, a los otros tenientes. Se van a mandar mensajes entre ellos. Entonces, se van a cumplir estas condiciones. Cada mensaje enviado se transmite correctamente. ¿Sí? Es decir, no hay fallas en la comunicación. El receptor del mensaje conoce quién fue el que lo envió, sabemos quién lo envió, y además cada teniente puede detectar la ausencia de un mensaje. Es decir, si alguien no le envió un mensaje, yo sé que no me lo enviaron. Y como no hay errores en la transmisión, eso quiere decir que el que no me lo envió es porque no quiso enviármelo. ¿Sí? Entonces quiere decir que era traidor, digamos, de alguna forma. Bueno, las primeras dos condiciones lo que van a permitir es que un traidor no puede interferir en las comunicaciones entre los generales. ¿Por qué? Porque no hay errores en el mensaje, en la transmisión del mensaje, y no... Y sabemos quién lo envió. ¿Sí? Vuelvo atrás. La primera es que se transmite correctamente el mensaje, y la segunda es que cada uno conoce quién lo envió. Entonces, con esas dos condiciones, un traidor no puede interferir en la comunicación. Y tampoco puede, el traidor no puede quitar el mensaje del medio, y no puede inyectar mensajes espurios, porque no puede hacerse pasar por el otro, digamos. Y la tercera condición, que dijimos que era que la ausencia, se puede detectar que no se envió un mensaje, eso lo que hace es desincentivar a que un traidor pueda forzar la decisión retardando o no enviando mensajes. ¿Sí? Entonces, esto es porque un traidor puede decidir que no va a enviar mensajes. Si es un general traidor, bueno, como los leales tienen que obedecer, los leales pueden detectar que no está el envío de ese mensaje, entonces podrían detectar que el general en ese caso es traidor, porque esperaban recibir un mensaje que no recibieron. Entonces, en ese caso, los tenientes leales tendrían que tener un comportamiento default como respuesta al algoritmo, ¿no? Una decisión default. Por ejemplo,
el algoritmo dice retirarse. ¿Sí? El paper dice retirarse, que es ser la decisión más conservadora, digamos. O sea, hasta acá las condiciones que le ponemos a los mensajes orales, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces el algoritmo de mensajes orales se llama OM, por mensajes orales, que funciona con 3 m más 1 generales, con a lo sumo m traidores. Lo describimos como el resultado del algoritmo es obtener un valor en lugar de seguir una orden, y para eso define la función mayoría. Define la función mayoría. ¿Cómo funciona esta función mayoría? La función mayoría se aplica a un conjunto de valores, un conjunto de elementos, la va a aplicar cada general va armando un conjunto de elementos y funciona como esperamos. Digamos, la mayoría de los valores B sub I, si es igual a un valor B, entonces la función mayoría va a devolver B. Para aplicarla de forma general, si la mayoría existe, se utiliza el valor mayoría. Y si no, se utiliza un valor default que podría ser retirarse. Esa es una de las formas de la función mayoría. La otra forma natural que dice el paper es, si tengo un conjunto de valores y ese conjunto de valores podría ser un conjunto ordenable o un conjunto ordenado, digamos, pues los elementos podrían no ser ordenados, digamos, ¿no? Si tengo atacar y retirarse, no puedo ordenar eso como números, ¿no? Pero si los elementos son ordenables, la función mayoría, si no tengo un elemento que sea mayoría, podría generar como resultado la mediana de esos elementos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ya que estamos. ¿Por qué propone usar la función la mediana para obtener el resultado de un conjunto de elementos? ¿Qué es la mediana primero? No, es el punto medio entre dos valores. Es decir, en una escala de valores, la mediana es, claro, es el que está en el medio, teniendo en cuenta que todos los valores son... Es el que está en el medio, de forma tal que para un lado y para otro quede la mitad de los valores, queda la mitad de los elementos. ¿Sí? Si fuera promedio. Claro, exacto. La mediana tiene como característica que no se ve afectada por el desvío de uno de los valores. Si yo tengo 4 elementos, por ejemplo, de un sensor de temperatura, como decíamos. ¿Sí? El sensor de temperatura me entrega 29 grados, 29,5, 30 y 108 para la temperatura de este ambiente. Si tomo el promedio, me va a dar 65 grados. Se usa para los oráculos también. Claro, exacto. Si tomo la mediana, va a estar en 29, algo, digamos, ¿no? Repetir lo están diciendo porque los del mismo. Yo lo que dijo ella lo parafraseé. Y él dijo que la mediana también se usa para los oráculos. Después, si querés comentar un poco más, después... Bueno, entonces definimos la función mayoría de esta forma. Lo importante es que todos los leales van a tener la misma función. O sea, como la definamos, o la versión que usemos, todos van a ejecutar el mismo algoritmo. Como son leales, lo van a ejecutar correctamente. Bueno, el algoritmo es OM de M, donde M puede ser mayor o igual a 0. El caso trivial es el valor del algoritmo para OM 0. ¿Sí? Cuando ejecutamos el algoritmo en este caso, funciona de esta manera, muy bien fácil. El general va a enviar el valor a los tenientes y cada teniente va a usar el valor que recibe el general, o si no, usa el default, que es retirarse, porque detecta que no recibe ningún elemento. Entonces eso funciona para el caso de 3m más 1, digamos, que obviamente para el caso que mostré recién, de los 3 con el general traidor, no va a funcionar. Bien, este es el caso para OM de 0. Para OM de M con M mayor a 0, el algoritmo funciona así. El primer paso es, como siempre, el general envía su valor a cada teniente.
Luego, para cada teniente, para cada I, el B sub I es el valor que recibe el teniente I del general. Si no recibe valor, usa retirarse. Entonces, el algoritmo continúa con que cada teniente, el teniente I, va a ser como si fuera el general del caso anterior. Entonces, cada teniente va a enviarle ese mensaje a los demás. Sí. En caso de no recibir valor, le envía a los otros tenientes a retirarse. Sí, porque toma el valor default. Una consulta. Se asume acá que cuando yo recibo un mensaje siendo teniente, lo replico a todos, es otra persona que me lo mandó. Sí, a los demás, exacto. Es el siguiente paso. O sea, en el paso inicial es, lo recibiste de general, se lo replica a todos, menos a él y menos a general. Por eso es a los n-2. Y en el siguiente paso es, el algoritmo es, para cada i y para cada j distinto de i, si el b sub j es el valor que el teniente i recibió del teniente j, en el paso 2, o retirarse si no recibe valor, entonces lo que hace es, aplica el mayoría de todos los valores. ¿Sí? Tengo acá los ejemplos. Primer caso, bueno, acá para ver que funciona, obviamente en lugar de tener 3 generales, vamos a tener 4, o un general y 3 tenientes, digamos, es lo mismo. 4 con 1 traidor, con lo cual estamos en más de 2/3, ¿sí? Este es el 3m más 1. Y en el primer caso vamos a tener el comandante, el general, es leal, y tenemos un teniente que es traidor. Bueno, aplicamos el algoritmo, el general envía un mensaje acá, que es la B corta, envía la B a los 3 tenientes. ¿Se ve, no? Acá. ¿Sí? Y en el siguiente paso, entonces todos reciben la B, en el siguiente paso todos van a enviarle a los demás, ¿sí? El mensaje que recibe el general. El 1 le envía la B al 2, se la va a enviar también al 3, pero acá no importa porque no importa lo que reciba el 3. El 2 le va a enviar también la B al 1, y el 3 también le va a enviar al 2 y al 1, le va a enviar su mensaje, y el 3, como es traidor, no le envía una B, le envía la X. Entonces, tienen que tomar una decisión. Los leales aplican la función mayoría. ¿Y cómo funciona? Y el 2 recibió 2 B cortas. La B corta del general, la B corta del 1. Y además recibió una X del traidor que tenía el 3. Al aplicar la mayoría, decide la B corta. El 1 aplica la mayoría y también decide la B corta. Entonces el algoritmo funciona. ¿Qué pasa en el caso que tenemos el general como traidor? Bueno, ese es el caso más feo. Porque el general como traidor tiene que emitir la orden, va a comunicar como orden, a un teniente le va a decir X, a otro teniente le va a decir Y, a otro le va a decir Z. Los tenientes son todos leales, con lo cual van a replicar ese mensaje, el que recibieron. Entonces el teniente 1 le va a decir X al 2, le va a decir X al 3, el teniente 2 le va a decir Y al 2, Y al 3, el teniente 3 le va a decir Z al 2 y Z al 1. Entonces, como último paso, lo que vamos a tener es que cada teniente va a ejecutar la función mayoría sobre el conjunto de elementos que recibió, que los 3 tenientes recibieron X y Z. Con lo cual, si los 3 tenientes recibieron X y Z, van a aplicar los 3 el mismo algoritmo sobre el mismo conjunto de datos, el mismo conjunto de elementos. Con lo cual, van a llegar a un acuerdo. Porque el resultado va a ser el mismo. Sobre el mismo input, el mismo algoritmo, la misma función mayoría, son todos leales, van a llegar a un acuerdo. Hay consenso. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería el acuerdo? Y el acuerdo sería como está implementada la función mayoría. Podría ser la mediana de X y Z.
Si el general es traidor y vio X y Z, bueno, la mediana, el mejor valor. O el default que era retirarse, como está implementado, digamos. Pero si el traidor sabe que al final, al fin y al cabo, no solo funciona su vida, no puede manipular para que termine diciendo. O sea, sabe qué valor va a terminar consensuando los tenientes, ¿no? Sí. No puede hacer algo para que no se pueda atacar de alguna forma si yo sé qué decisión los tiene van a tomar para que sea una decisión no razonable, digamos. Decís enviar a XXZ. Claro. XXZ generaría como decisión la X. Creo que lo importante es que al final todos los leales toman la misma decisión. O sea, sí, eso que decís puede ocurrir, pero las premisas para elaborar este algoritmo son: los leales tienen que tomar toda la misma decisión. Y la segunda es, cuando hay un general leal, tienen que cumplir la orden del general leal. Pero ante un general traidor, no dice nada, no hay premisa sobre eso. Entonces, si justo se dio, bueno, es lo mejor que puedan hacer en ese escenario. Llegan a un consenso, los leales llegan a un consenso. Sí. Bueno, otra vez, este algoritmo se demuestra, cumple estas premisas, ¿sí? Ya vimos, las está cumpliendo porque tenemos 3M más 1 generales, ¿sí? Con un traidor, y se demuestra para M, para todo M, y lo demuestran por inducción. ¿Sí? La demostración es bastante compleja, pero se puede demostrar por inducción que vale para todo M, no solo para uno. Bien, entonces, ahora pasamos a un contexto en el que podemos enviar mensajes firmados. Y ahí vemos cómo la cosa cambia completamente. Esta es la firma que hacían el Imperio Bizantino. Ponían la firma ahí sobre lacrado, ¿no? ¿Qué nos permite la firma? Bueno, lo que nos permite la firma es que los traidores puedan falsificar mensajes de, por ejemplo, los generales que son leales. ¿Sí? O sea, un traidor no podría cambiar el mensaje de un general que fue leal. Que era el caso que habíamos visto al principio, donde uno le dijo al otro por atrás. Acá teníamos, en el primero, teníamos el general que era leal y decía atacar, y el teniente que era traidor le dijo al teniente 1, el general dijo retirarse. Si el mensaje está firmado, no podría pasar eso, no podría falsificar el mensaje del general. Entonces se agrega como premisa una condición más, que es que la firma de un general leal no puede ser falsificada y que cualquier alteración se puede detectar. Y la otra parte de la premisa de la firma es que cualquiera puede verificar la autenticidad de la firma. El paper es del año 82 y unos años antes se habían publicado en el 78 los algoritmos de RSA, que son la base, digamos, de la criptografía moderna, que es la de pública privada, y se usan, ¿no? Es la firma digital, como nace ahí, esto es como la primera aplicación de la firma. ¿Sí? Bueno, no, igual que antes, o generalizando lo de antes, no podemos hacer premisas sobre la firma de un traidor. Dice que la firma del traidor podría ser falsificable, o que un traidor podría hacer la firma de otro traidor, en el peor de los casos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues son traidores. Bueno, entonces el paper dice, existe solución para el caso de 3 generales. Cosa que no teníamos antes. En el caso de 3 generales, acá sí existe solución. Y lo que hace el paper es plantear un algoritmo que sí puede afrontar a M traidores con cualquier número de generales. Donde se tiene que cumplir de antes, ¿no? Que los leales lleguen a un consenso y los leales respeten el orden del general y demás. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo funciona? El general va a enviar la orden o su decisión o su valor, lo va a enviar firmado a todos los tenientes. Cada teniente va a recibir ese mensaje con la firma, va a poder verificar la firma, y lo que va a hacer es, va a reenviarlo a los otros tenientes como antes, pero ahora con la firma, agregándole su firma. Se lo reenvía a los demás. Los demás van a recibir un mensaje que ahora tiene la firma del general y la firma agregada del primer teniente que lo mandó. Bueno, y así se va a ir agregando, van a hacer una siguiente ronda de reenvíos, donde cada uno le va a agregar su firma cuando lo reenvíe a los demás. Ahí vamos a ver. ¿Sí? O sea, cada agregado de firma es firmar todo el resto del mensaje, incluido las firmas que ya tenía. ¿Sí? Como que le siguen agregando firmas. Para este algoritmo, el paper dice, lo vamos a definir una función que va a ser choice. La función choice, de la misma forma que mayoría que teníamos antes, se aplica a un conjunto de órdenes con el objetivo de obtener como resultado una. Entonces, obviamente todos los leales van a aplicar la misma función choice para llegar al mismo resultado, al mismo valor final. ¿Cómo funciona la función? Para un conjunto V, si el conjunto tiene un solo elemento, choice del conjunto es el elemento del conjunto. Choice del conjunto vacío es retirarse, o un valor default. ¿Sí? Pero suponemos el default en retirarse. Y para otro caso es, bueno, podemos definir a choice como la mediana de los elementos. ¿Cómo funciona el algoritmo SM de M? Donde SM es porque es el algoritmo de mensajes firmados. ¿Sí? El algoritmo funciona, bueno, definimos X, I, es el mensaje X firmado por el general I. V, J, I, es el valor B firmado por el general J y luego firmado por I. Entonces, ahí vemos cómo se le van agregando firmas a un mensaje. ¿Sí? Bueno, cada teniente va a ir manteniendo internamente el conjunto de las órdenes que va recibiendo, de los B sub I que va recibiendo. Que serían esos mensajes que fueron unas firmas, ¿no? O sea, la orden del general, en definitiva. ¿Sí? Va manteniendo las que recibió hasta el momento. Si resulta ser que el general es leal, el algoritmo nos va a decir que este conjunto de órdenes tiene que tener un solo elemento. Porque si el general es leal, a todos les dio la misma orden, a los tenientes, y los tenientes reenvían eso con las firmas. Si hay un traidor, podemos descartar ese mensaje que falsifica una firma falsificada, o que no es válido, digamos. ¿Sí? Entonces, si el general es leal, ese conjunto tiene un solo elemento. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, el primer paso es todos los tenientes inicializan su conjunto B sub I con el vacío. Arranca el algoritmo, el general genera su valor, su decisión, la firma y se la envía a todos los tenientes. Para cada teniente, para cada I, el teniente va a recibir el mensaje, que es D 2.0, le ponemos 0 porque es el general. Si no había recibido ninguna orden, lo que hace es, lo agrega al conjunto. Entonces le va a quedar que el B sub I, o sea, su conjunto, ahora tiene la orden B. Y lo que va a hacer es
genera un mensaje firmándolo él al mensaje que recibió. Que va a tener el B, firmado por el general, firmado por él. Y se lo envía a todos los demás. El algoritmo sigue, entonces cada uno va a ir recibiendo mensajes con un montón de firmas. Cuando uno recibe mensajes con un montón de firmas, como esto, la firma hasta la J, lo que sucede acá es que si se hace lo mismo que antes, se analiza lo mismo que antes. Recibe un mensaje con un montón de firmas, el mensaje original era la B. Si el B no estaba en el conjunto, en su conjunto en el conjunto de decisiones del teniente, lo agrega. Y si la cantidad de firmas de ese mensaje es menor al valor m del algoritmo, entonces va a agregarle su firma, por eso es B, 2.0, 2.j, hasta 2.i, le agrega su propia firma a ese mensaje y se la envía a los demás, a los que no están en ese mensaje. Y así se repite, obviamente, hasta que termine. Hasta llegar a la m, digamos, m cantidad de firmas por un mensaje. Termina cuando uno recibe más mensajes, o como podíamos detectar que no se recibió mensaje, cuando se produzca un timeout. Y sabemos que no enviaron, bueno, en timeout. Entonces, cada teniente, en ese caso, aplica la función choice sobre su conjunto de valores, sobre su vector b sub i. Que en el caso ideal, cuando el general es leal, va a tener un solo elemento, y si no, podría tener más elementos. En un grafiquito tenemos un general que es traidor, y como es traidor, al teniente 1 le dijo atacar, al teniente 2 le dijo retirarse. Se lo envió firmado a los dos. La firma es auténtica, es buena. Pero fue traidor en decir la decisión incoherente. Pero la firma es buena. Entonces, ejecutan el algoritmo, el primero recibió atacar, le agrega su firma, por eso acá dice atacar 2.0, 2.1, la firma de cada uno. El segundo recibió retirarse, entonces le van a retirar 2.0, 2.2, su firma. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que los dos tenientes, cada uno por separado, pueden detectar, ahora en este caso pueden detectar que el general es un traidor. Porque tienen dos mensajes recibidos con la firma del general con decisiones opuestas o distintas. Entonces el general es traidor. Los dos se enteran de eso. Los dos pueden detectar eso. Entonces los dos, en su vector interno, van a tener ahora atacar y retirarse. Entonces los dos generales, los dos tenientes van a ejecutar la función choice sobre ese mismo vector, atacar y retirarse. Entonces se cumplen las condiciones de consenso. Los dos son leales, van a ejecutar el mismo algoritmo, la misma función, correctamente, el choice. Van a llegar al mismo resultado, que va a ser retirarse el valor default, o la mediana de los valores. Y además, como el traidor era el general, no estarían cumpliendo la orden, digamos, pero no había por qué cumplirla. Cumplen el mejor valor, digamos. ¿Sí? Llegan a un consenso los leales. ¿Lo ven? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, luego de estos algoritmos y de esta explicación y esta demostración, vuelvo atrás, que con mensajes firmados se puede soportar M traidores. El paper lo que dice es, bueno, traslademos esto, volvamos de nuevo al mundo de los sistemas informáticos, trasladémoslo a ver cómo podemos aplicar esto para resolver, para hacer sistemas más robustos o confiables. Entonces, lo que dice en el paper es que la única forma que tenemos para construir un sistema informático confiable es usar diferentes procesadores que computen el mismo resultado y luego hacer la votación de la mayoría para obtener un único valor. Eso es la conclusión que saca el paper para aplicar esto a sistemas informáticos. En este caso, la analogía, volviendo atrás a la analogía, sería, los generales serían los dispositivos de input del sistema. Por ejemplo, los sensores que toman datos del entorno. Acá puse un sensor de distancia, miren. Los tenientes son los procesadores.
¿sí? El procesador. Y el hecho de ser leales quiere decir que esos componentes, esos dispositivos no fallan, no presentan fallas. Es decir, funcionan correctamente. Que puede ser el procesador o el dispositivo de entrada. Entonces, uso la palabra acá non-faulty de que no fallan, digamos, ¿no? ¿Sí? Todos los procesadores que no fallan tienen que producir el mismo output. Serían los leales, ¿no? O sea, si los procesadores no fallan, deberían producir el mismo output. Es el consenso, ¿verdad? Para producir el mismo output, tienen que partir del mismo input. O ejecutar el mismo algoritmo. Son computadoras, ¿sí? Entonces ahí es donde el paper dice, ojo, que en la vida real acá puede haber problemas. ¿Por qué? Porque distintos procesadores que no fallen podrían recibir input distinto de un componente de entrada que esté fallando. Un sensor de entrada que esté fallando, que genere valores inconsistentes, le podría dar un valor a un procesador y otro valor distinto a otro. Porque falla de forma inconsistente. O lo que podría ocurrir es que los procesadores estén leyendo el valor mientras ese valor está cambiando. Eso dice el paper que se puede resolver aplicando logs y demás, o quizá un buffer, asegurarse de que se lee un buffer y que no mientras cambie. Y lo otro que menciona también es, bueno, uno podría tratar de resolver este problema con hardware, entonces decir, si tengo un componente, por más que falle, todos los procesadores van a recibir el mismo valor. La verdad es que lo que dice el paper es, bueno, resolviéndolo por hardware tampoco me aseguro que reciban el mismo valor de input los procesadores, porque si el componente que falla emite un valor binario, ese valor binario es una señal eléctrica. Si esa señal eléctrica está en un valor intermedio porque está fallando, es inconsistente, algún procesador podría interpretarlo de una manera, otro podría interpretarlo de otra manera, para el mismo valor. O en el caso de hardware, una pequeña variación, digamos, ¿no? Física. Entonces, con hardware no lo resolvemos, dice el paper. Bueno, las condiciones que queremos es que todos los procesadores leales o que no fallan usen el mismo input. Y queremos también que lo que teníamos antes, ¿no? Que si el dispositivo de entrada no falla, que los procesadores que no fallan usen ese valor como valor de entrada. Que era la de los generales que obedezcan al general que es leal. ¿Sí? Entonces todos los que no fallan generarían el mismo output. Es decir, llegarían a un consenso. Esas son las condiciones que queremos aplicadas a un sistema informático. Bueno, entonces, como decía, en caso de hardware no lo puedo garantizar. Lo que dice el paper es, no lo puedo garantizar por hardware, la única forma en la que lo puedo garantizar es resolviendo el problema de los generales bizantinos, realizando que todos los procesadores se comuniquen entre sí. Es decir, aplicando uno de estos algoritmos. El paper dice, con hardware no lo puedo resolver. Entonces, con eso estoy asegurando que todos los procesadores que no fallan, los leales, usen el mismo valor de input, porque van a llegar a una decisión de un acuerdo de cuál es el valor de input. Lo que no puedo asegurar es que ese valor tenga sentido. Porque si justo tocó que el dispositivo de entrada era traidor o está fallando, bueno, el valor podría no tener sentido. Pero sí que haya consenso. Entonces el paper dice, bueno, si no puedo asegurar que tenga sentido, para valores que son muy importantes de un sistema informático, tengo que colocar dispositivos de entrada redundantes. Es decir, muchos dispositivos de entrada. Y el ejemplo que ponen es una base de defensa de misiles. Bueno, si necesito tomar decisiones a partir del sensado de la realidad, de algo de eso, bueno, tengo que tener muchos sensores. Pues si uno falla, una mala decisión podría ser muy grave. ¿Sí? Incluso, sin ir a los misiles, pero también en la industria de la aviación, es importantísimo conocer la altura, por ejemplo, del avión. Debería tener sensores de distinta marca, distinta procedencia, redundantes, para tomar el valor de la presión, por ejemplo.
¿sí? Ha pasado de accidentes aéreos porque funcionó mal un sensor de presión. ¿Sí? Hace poco incluso, ¿no? Hace no tan, o hace algunos años. ¿Sí? Acá mismo, ¿no? Fue en Argentina, fue en la Patagonia, ¿no? Congeló. Que se congeló el sensor y más, sí. Exacto. No sé si había redundancia o no, pero ese valor es súper importante y necesito redundancia. ¿Sí? Bueno, entonces lo que dice es que estas dos funciones que teníamos antes para los algoritmos de mensajes firmados o no firmados, o los orales, utilizando la mediana, van a generar valores de salida razonables cuando el input no falle, aun cuando la lectura cambie. ¿Sí? Porque si estamos leyendo la presión atmosférica en el avión, y si la presión cambia todo el tiempo, bueno, por más que cambie, con la mediana estoy teniendo un buen valor. O sea, distintos procesadores van a leer distintos valores, pero con la mediana voy a llegar a todos al mismo acuerdo y van a llegar a un valor que va a ser razonable. Entonces, ahora empieza a analizar las condiciones A1, A2, A3 que teníamos antes, pero para el caso de los sistemas informáticos reales, la aplicación real de esas tres condiciones que teníamos al principio. La primera es que las que mencioné antes, ¿no? Que los mensajes se transmiten correctamente. Eso, se transmiten sin errores, eso habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan? Entonces, en eso llevado al sistema informático, decir que la comunicación puede fallar es lo mismo que decir que el que falló fue el que generó el mensaje. Entonces, el paper dice, bueno, es como si hubiera sido traidor el otro, el procesador. ¿Sí? Y cuando en realidad lo que falló fue la conexión. Entonces, si aplicamos los algoritmos de mensajes orales o mensajes firmados, y el caso del mensaje, el algoritmo de mensajes orales funciona hasta con M fallas. Y con los mensajes firmados funciona con falla de comunicación. Porque la falla de comunicación haría detectable que hubo una falla en ese caso. Descartaríamos ese mensaje o sabríamos que fue traidor. Porque funciona para M traidores. ¿Sí? Porque, como dice, que una falla no produce un mensaje falsificado. Podemos detectar que hubo una falla en la comunicación. Esa es la primera condición, ¿sí? Que la transmisión de los mensajes. La segunda condición es que cada uno conoce quién envió el mensaje. Y bueno, esto se cumple con que un procesador que no falle no pueda impersonar a otro que no falle. Un procesador que sea traidor no puede impersonar a otro. Lo que dice el paper es que la forma de lograr esto, como ellos lo plantean, es que para tener distintos procesadores que estén conectados entre sí de forma directa, con líneas fijas, sin tener una red switching en la que pueda uno que impersone a otro. Entonces, la manera que tengo por hardware de saber quién me lo envió es porque vino por un cable, por el cable del que me lo envía. Eso dice el paper, año 82. Quizá ahora podemos usar otra tecnología o hacer otra cosa, pero ellos proponían eso. Entonces, con eso, si viene por ese cable, yo sé que me lo mandó ese, no puede haber otro que impersone ese. Y la condición A3, ¿se acuerdan? Es que poder detectar la ausencia de mensajes. Bueno, ¿cómo se logra eso en la práctica? En la práctica necesitamos que tener sincronización de relojes para poder aplicar timeouts. Si no están sincronizados, no podemos hablar de timeouts. Y lo otro que necesitamos también es ponerle como condición a los algoritmos que el procesamiento de los mensajes está acotado en un valor. Y ese valor es conocido. En el paper usan el valor micro. La U está de micro. Entonces, si en el algoritmo de mensajes firmados, de M, estoy enviando mensajes
y tengo que recibir el mensaje con las K firmas. ¿Se acuerdan que teníamos, cada uno iba agregando su firma? Entonces, para detectar que no recibí algún mensaje de esos, puedo generar un timeout en el tiempo T0, es el tiempo en el que se inició el algoritmo, o que se inició la ronda del algoritmo. En T0 más K por el micro más el T, que es el error de sincronización de los relojes. Sí, porque en cada ronda tengo como diferencia micro más T. Eso por K firmas tiene que estar llegando a ese momento el mensaje. Consumando de la T, me aseguro que le estoy dando ese changüí, digamos, del reloj desfasado. ¿Sí? Eso para las K firmas que tengan mensaje. Con eso puedo detectar la ausencia de mensajes. Entonces, en sistemas reales se aplicaría este algoritmo de timeout. Y la cuarta condición que habíamos agregado era la de la firma al mensaje. Entonces, bueno, el paper establece las condiciones sobre la función firma. ¿Cómo tiene que ser la función firma? La función firma es tal que, si un procesador es leal, o sea, funciona correctamente, un procesador que falla no puede generar la firma de un procesador que no falla. Lo que dice el paper es, bueno, no podríamos asegurar 100% no hay nada, de que otro no pueda generar la firma que generaría yo, pero la probabilidad es bajísima. Sí, o sea, no existe la certeza absoluta, pero es bajísima. Bueno, eso obviamente no hace un estudio muy grande, aplica la función módulo, así como lo charló esto Diego en el meetup pasado, pero obviamente usando más bits, la probabilidad baja muchísimo más, ¿no? O sea, esto se puede hacer despreciable eso. Y la otra característica que le pedimos a la función firma es que si tenemos M y X, cualquier procesador pueda chequear si X es el mensaje firmado el mensaje M firmado. Y poder verificar la firma. Bueno, en particular, el paper menciona que para el caso de traidores o de procesadores traidores, hay dos casos que son de interés. El primero es el mal funcionamiento random. Mal funcionamiento random es alguna falla random del procesador o de la memoria o de algo que cambie bits al azar de forma aleatoria e impredecible. Lo que dice el paper es que eso podría generar la firma válida, el mal funcionamiento random. Obviamente con la probabilidad bajísima de que genere una firma válida de alguien que sea leal. Y el otro caso de interés es lo que llama inteligencia maliciosa, que básicamente es un procesador que fue atrapado por un software maligno o por un atacante que pudo tomar control y ejecuta malware, ¿sí? Y actúa como traidor, inteligencia maliciosa. Ahí lo que dice es, el problema con el que se encuentra el atacante es, bueno, tiene que quebrar el algoritmo criptográfico para poder falsificar una firma. Entonces ya está eso en el campo de cómo es la seguridad criptográfica. Y el otro problema es, que es fácil solución, es cómo hago para evitar que distintos mensajes, que yo pueda como traidor repetir el envío de mensajes firmados correctamente. Bueno, tendría que hacer que si el mensaje tiene el mismo valor, en cada vuelta, bueno, si se repite el valor, agregarle un ID, un valor diferente, un nonce, como se dice en criptografía, que los haga diferentes, para evitar ataques por repetición. El paper no dice nonce, pero básicamente se dice agregar un número de serie, básicamente. Bueno, eso es el desarrollo del paper. Las conclusiones son que con la modelización con canales bizantinos se puede usar ese modelo para entender cómo construir sistemas confiables, donde hay parte del sistema que pueden fallar. Lo que sacamos como conclusión es que las soluciones que se proponen son costosas
costosas en cantidad de mensajes enviados y en tiempo. Fíjense que los mensajes firmados, la cantidad de mensajes que hubo que enviarse, ¿no? En cada ronda y demás. Y el tiempo. Ese cap por tema micro, todo eso es un montón de tiempo. Y eso sí, eso es porque tienen que esperar a que los demás reenvíen los mensajes, obviamente, ¿no? La conclusión que sacan es que lograr confiabilidad cuando hay un mal funcionamiento arbitrario es un problema difícil. La solución puede ser costosa, como vimos. Digamos, es el peor de los casos, ¿no? El mal funcionamiento arbitrario. Es el caso en el que ese general le decía a uno atacar y otro retirarse. Sí, o sea, el valor incoherente. Y el paper dice, bueno, ¿se podrían reducir este costo de los algoritmos enviando menos mensajes? O sea, tomando unas premisas que permitan enviar menos mensajes o que sea menor el tiempo. Esas premisas podrían ser premisas acerca del tipo de fallas. O sea, si imponemos premisas sobre las fallas y decimos, bueno, no va a haber fallas de tal tipo, podríamos considerar que el algoritmo se simplifica un poco. Por ejemplo, una de las premisas podría ser una computadora nunca responde mal, sino que la computadora podría no responder. No responde porque se fue de línea, se colgó, pero no es que responde mal. Una premisa fuerte, porque podría no ser cierta. Pero de acuerdo al grado de exigencia de confiabilidad de nuestro sistema, podría ser útil para nuestro algoritmo. Y lo que dice el paper es que si requerimos extrema confiabilidad, como el sistema de defensa de misiles, no podemos hacer esas premisas, y en ese caso tenemos que pagar el costo completo de los algoritmos del problema de los canales bizantinos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, cuando está conectándolo con lo que es Bitcoin que resolvió. ¿Se lo escucha? Digo, ya conectándolo con Bitcoin que resolvió el problema planteado acá en el paper. Sería como, puede ser que un hack de quedar del 3M+1, decir, bueno, ni me enfoco en eso, me enfoco en la prueba acumulativa de Proof of Work para cagarse en todo esto, hablando mal y pronto, ¿no? Como esa es la solución, digamos, como que en vez de ir buscando de qué manera ir definiendo algún algoritmo de consenso entre firmas y tal, decir, bueno, acá contamos quién produjo más trabajo y... Bueno, en realidad, o sea, si estás hablando de Bitcoin, estás hablando de Proof of Work. Proof of Work no es exactamente un algoritmo de consenso, porque no estás llegando a una decisión consensuada como en estos algoritmos, sino que estás tomando una decisión o agregando algo en la cadena. Ahí estamos viendo si se puede. Ahí estoy. Ahí se escuchó. ¿Qué es eso? Ahí mandó un emoji. Ah. ¿Preguntas acá en la teleplatea? ¿Comentarios? Roberto. Sí. ¿Será uno de los papers que siguen o
o al final de este dice algo de la cantidad de los participantes. Obviamente la complejidad, como vos lo has dicho, es importante, y quizás hasta una cierta tolerancia de cantidad de participantes para unos sistemas tiene sentido. Imagino que un avión que es muy sensible, por ejemplo. Bueno, yo no encontré definición sobre la cantidad de participantes. Sí, lo interesante que vi sobre el paper, sobre el trabajo futuro, es el paper dice, la última parte en la que hablamos de la sincronización de relojes. Y el paper dice, bueno, en un sistema informático, para lograr esto, para poder detectar la ausencia de mensajes, tenemos que tener los relojes sincronizados. Es un trabajo que vamos a hacer a futuro, dice el paper este. Lo hicieron, el trabajo lo hicieron porque Lamport publicó un paper unos años después, que es el algoritmo de sincronización de los relojes, el algoritmo del reloj de Lamport. Y ahí sí es una forma en la de poder llevar un tiempo sincronizado. Sobre la cantidad de participantes, no vi que hayan hecho estudio, pero obviamente la cantidad de mensajes se puede calcular por cantidad de participantes. Crece muchísimo, ¿no? No sé si exponencial, pero crece mucho por cada participante. Pero no, eso no sé si está estudiado en otro paper, si lo hicieron ellos o no. Ahí. No, por ahí está bien apagada. Hay que tocarlo para que... Bueno, ahí estamos. Sí, ahí se escucha, pero... Sí. Bueno. Bueno, gracias por sumarse a todos los que se suman. Las charlas de Papers We Love las estamos impulsando desde Lambda Class. Gracias. Y las hacemos cada 15 días, así que aquellos que se quieran sumar, que tengan algún paper que quieran compartir, también lo pueden hacer, o si conocen a alguien que quieran invitar a que comente algún paper, están más que invitados. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro dentro de 15 días, y muchas gracias, Pablo, por la presentación, que estuvo muy clara, y nada, estuvo muy bueno poder compartir esto.